Y saludos para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con estos videos, con este volumen número 4 de este curso gratuito de determinación de obligaciones tributarias, ¿no? En esta ocasión vamos a conversar acerca de ese proceso de determinación, los tipos de declaraciones que nos vamos a conseguir, y varios elementos allí interesantes asociados a esta fase, ¿no? En los videos anteriores trabajamos aspectos teóricos sobre los elementos del tributo, ¿sí? Fuimos un poco un viaje muy general sobre elementos del tributo. Evidentemente, este video, pues estos videos no pretenden, por supuesto, ahondar en los detalles profundos de la doctrina, de la literatura, sino, bueno, servir como un abreboca para estudiantes y para profesionales que se estén iniciando en el mundo tributario y que, por supuesto, quieran tener una primera aproximación a estos temas. Eh, eh, pues básicamente poco lo que vamos a ver en cuanto a declaraciones juradas o declaraciones tributarias, pues básicamente va por esa línea, ¿no? Lo primero que hay que hacer énfasis, y lo dice la diapositiva de entrada, es que es ese proceso, ese formato, esa acción de declarar una obligación tributaria o hacer una declaración informativa con fines tributarios, se entiende como una declaración jurada. Es decir, que el que prepara la declaración o el que representa legalmente a la organización o la persona natural que declara sus obligaciones tributarias, lo está haciendo bajo fe de juramento. Esto es un punto muy importante. Estamos partiendo de la premisa que la información que está allí es fiel, fidedigna, correcta y razonablemente determinada, ¿no? Evidentemente, aquí es donde se abren los elementos de contravención y defraudación, cuando en la contravención, pues por algún error, alguna omisión en el proceso determinativo, pues como contribuyente, como sujeto pasivo, cometo errores, y la defraudación cuando abiertamente, por supuesto, con conocimiento de causa, generamos una disminución ilegítima de la obligación, que a su vez pues se termina en un elemento, como ya veíamos en otros videos, para la determinación tributaria, la autodeterminación tributaria. Vamos a pasearnos por algunas características, ¿no? Fíjense que lo primero que está allí es que, como ya les comento, es una manifestación de hechos, actos, datos comunicados al sujeto activo. Es el instrumento de interrelación entre sujeto pasivo y sujeto activo. Es preparada y presentada de acuerdo, por supuesto, a una normativa, de acuerdo a unos plazos, de acuerdo a toda una información que el sujeto activo ya ha dado al sujeto pasivo de la obligación tributaria. Debe ser fiel reflejo de la realidad, de los eventos tal como ocurrieron. Fíjense que esto está muy alineado con aspectos, bueno, contables, por ejemplo, donde la contabilidad pues debe reflejar de manera razonable o debe traducir unos eventos de manera razonable y plasmarlos en una información que después sirve como base para el proceso determinativo. En caso de errores puede ser rectificada o sustituida dependiendo del país donde esté, cuando así se requiera, cuando yo como contribuyente, yo como sujeto pasivo de una obligación tributaria, pues me percate que existe alguna diferencia entre lo que determiné y lo que debí determinar o autodeterminar. Dependiendo de la jurisdicción, puede ser presentada de forma impresa o por los medios electrónicos. Hoy en día, en las administraciones tributarias del mundo, lo moderno nos ha llevado a que prácticamente ya en el mundo tributario se está incorporando lo que es la inteligencia artificial, se está incorporando lo que es el hecho
de que prácticamente las declaraciones se van alimentando sin que nosotros pues hagamos una carga dato a dato. Ya automáticamente ya los sistemas tributarios ya saben cuántos fueron los ingresos, ya tienen costos y gastos asociados, solamente vienen elementos determinativos de costo de venta o gastos de depreciación, cosas por el estilo, que de repente no quedan precisamente documentadas a través de la bancarización o de la facturación. Entonces estamos en un mundo bastante interesante, distinto por supuesto al que era cuando nosotros comenzamos en esta profesión. Perfecciona la relación entre sujeto activo y sujeto pasivo a través de esta interacción, y por supuesto, y no menos importante, está sujeta a verificación o investigación por parte de la administración tributaria, considerando los elementos de prescripción, que es un punto que conversábamos en un video anterior, y que para profundizarlo, por supuesto, hay que leer normalmente el Código Orgánico Tributario, la norma principal tributaria de cada país, para conocer los lapsos de prescripción. Veamos entonces que este proceso de declaración es muy importante. En el mundo tributario, aquí sí nos circunscribimos un tanto al caso venezolano, ¿sí? Tenemos declaraciones definitivas, estimadas, complementarias y sustitutivas, ¿no? Por supuesto, la definitiva es una declaración donde autodeterminamos y liquidamos el tributo normalmente sobre una base cierta, es decir, sobre los eventos realmente como ocurrieron, traducidos en asientos contables, y que se supone que ya es la obligación final, ¿no? El caso más emblemático en Venezuela es la declaración definitiva de impuestos sobre la renta, por ejemplo, donde damos fe de que las cifras contables pues, son estas, y una vez efectuado el proceso de conciliación de la renta, de acuerdo a las normas que establece la ley, el reglamento y demás normas que regulan la materia, determinamos lo que es la renta neta fiscal de forma definitiva en un ejercicio cerrado. Las declaraciones estimadas, por otro lado, son declaraciones que tienen como objetivo anticipar una obligación tributaria futura. Esto está muy asociado con el hecho de que el Estado, desde la perspectiva de la actividad financiera del sector público, para satisfacer necesidades públicas, para satisfacer las necesidades del subsistema de presupuesto, por supuesto requiere que los ingresos vayan ingresando a la Tesorería Nacional, no en marzo, no en febrero, vayan entrando durante todo el año, y eso hace que en distintos tributos nos consigamos declaraciones estimadas que tienen como objetivo eso, permitir que los flujos de dinero estén constantes en un periodo anual, incluso plurianual, con el objetivo de poder obtener recursos suficientes para satisfacer necesidades públicas. Esto cada día lo vamos a ver más. Las declaraciones complementarias las observamos en algunos tributos, sobre todo en el caso de percepciones, retenciones, etcétera, donde puede darse el caso de que como contribuyente yo declare en fecha, en lapso, en plazo de información, y luego me percate de algunos elementos que no incorporé. No requiere entonces sustitución, sino se complementa la declaración. Vamos a suponer que hice unas percepciones durante una quincena, pues me di cuenta de que días después que no había enterado todas las percepciones, pues entonces yo procedo a hacer una declaración complementaria, no es que sustituyo la anterior, la complemento y agrego las transacciones de manera voluntaria, sin perjuicio, por supuesto, de las sanciones que puedan estar asociadas. Y por último, y no menos importante, tenemos las declaraciones sustitutivas, que en este caso, fíjense que no es una declaración complementaria, una declaración sustitutiva. En la declaración sustitutiva le reafirmo a través de una nueva declaración jurada, donde le digo a la administración tributaria, mira, hubo un evento que yo no consideré, y este evento hace que las características determinativas de la declaración original hayan cambiado. Yo debo entonces sustituir la declaración que ya había presentado por esta nueva, bajo estas condiciones
que ahora sí son reales, ¿no? Entonces, dependiendo del país, dependiendo del tipo de tributo, pues entonces nos conseguiremos cambios metodológicos en cuanto a, por ejemplo, el caso venezolano. El impuesto al valor agregado solamente se puede sustituir si la sustitución genera un incremento en la cuota tributaria, mientras que, por ejemplo, el impuesto sobre la renta puedo sustituir una declaración en cualquier momento, por supuesto, con todas las limitaciones y con todos los elementos que incorpora. Fíjense el artículo que tenemos aquí abajo del Código 2020. Me permito leerlo brevemente. Artículo 157. Las declaraciones o manifestaciones que se formulen se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriban. Importante eso. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 86 de este código. Incurren en responsabilidad conforme a lo previsto en el artículo 128 de este código los profesionales que emitan dictámenes técnicos o científicos en contradicción con las leyes, normas o principios que regulen el ejercicio de su profesión o ciencia. Dichas declaraciones y manifestaciones se entenderán como definitivas, aun cuando puedan ser modificadas espontáneamente a través de la sustitutiva, siempre y cuando no se hubiera iniciado el procedimiento de fiscalización y determinación previsto en este código, y sin perjuicio de la facultad de la administración tributaria y de la aplicación de las sanciones que correspondan. Si tal modificación ha sido hecha a raíz de denuncias o observaciones de la administración, no obstante, la presentación de 2 o más declaraciones sustitutivas, esto es algo que se circunscribe solamente al caso venezolano, o la presentación de la primera declaración sustitutiva después de 12 meses siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la declaración sustituida, dará lugar a la sanción prevista en el artículo 103. Fíjense que la sustitutiva por sí misma en una primera instancia, en una primera fase, no genera multas a menos de intereses y este tipo de resarcimiento que se da por cuestiones financieras, no fiscales. El parágrafo único establece que las limitaciones establecidas en este artículo no operan cuando la nueva declaración se disminuyen sus costos, deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables, cuando la presentación de la declaración que modifica la original se establezca como obligación por disposición expresa de la ley y cuando la sustitución de la declaración se realice en virtud de las observaciones efectuadas por la administración tributaria. Entonces, fíjense que de una forma u otra rescato varios elementos aquí. Primero, insisto en el tema de que es una declaración jurada. Segundo, la responsabilidad que tienen entonces las personas vinculadas con la presentación de la declaración y la posibilidad, dependiendo del tributo, dependiendo del tipo de obligación, de complementar o de sustituir una declaración cuando veamos que la misma no fue determinada de manera apropiada. Punto aparte, las estimaciones o los pagos estimados de tributos, que básicamente tienen como objetivo más un asunto fiscal, más un asunto de manejo de los recursos del Estado, más un tema presupuestal, donde, bueno, la analogía perfecta es que imagínese que usted cobre su salario una vez al año, pues el resto de los 11 meses tendría que administrarse muy bien en el mundo tributario, en la política fiscal, en el manejo de la actividad financiera del sector público. Eso es inviable, los recursos tienen que entrar para salir a satisfacer necesidades públicas, así que los mecanismos de estimada lo que buscan es generar ese orden administrativo. Bueno, como es costumbre, muy agradecido por compartirlo, por ver el video, por suscribirse obviamente en el canal. Y por supuesto abierto a comentarios, observaciones. Como le comento, no se pretende generar un precedente doctrinario, lo que se pretende es pues dar entonces algunas líneas para personas que se estén iniciando en este apasionante mundo de los tributos, de la administración, de la contabilidad, de las finanzas y en general de tantas cosas que nos afectan como profesionales, como ciudadanos. Para todos mis saludos, espero que estén muy bien. Bye.